Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Lisette Maya. Maestra, bienvenida. Gracias, Juan Carlos. Un gusto estar aquí. Igualmente, maestra. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Ciencias Naturales de quinto grado. ¿Están listos? Pues, comenzamos. Vamos a comenzar. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes para seguir aprendiendo sobre la materia y sus propiedades. El día de hoy hablaremos sobre la masa y el volumen de los líquidos y los gases. Ay, maestra, me gusta muchísimo este tema y me gusta más continuar con él, porque es muy interesante conocer las propiedades de la materia. Y qué bueno que hoy vamos a continuar aprendiendo, y esta vez acerca de los gases y líquidos. Así es, Juan Carlos. Recordemos que en la clase anterior aprendimos que los estados de la materia son líquido, sólido y gaseoso. También que existe un cuarto estado de la materia llamado plasma, que como también comentamos es poco frecuente, pero se puede observar cuando se genera un cortocircuito y de manera instantánea salta una chispa. Sí, maestra, de hecho nos dijo que también en las auroras boreales, en los rayos de una tormenta eléctrica, y bueno, ahí la podemos observar. Exactamente, es un fenómeno natural impresionante. Sí, maestra, son increíbles, pero ¿qué son las auroras boreales? Muy bien, pues las auroras boreales en el norte y australes en el sur son un fenómeno luminiscente que se produce en algunas ocasiones en el cielo nocturno de las zonas que se encuentran en los dos polos del planeta y suelen durar desde unos minutos a unas horas. Estos fenómenos tienen formas, colores y estructuras muy diferentes y suelen cambiar con el tiempo. ¿Y cómo se producen? Todo comienza en nuestra estrella, el Sol, que se encuentra a más de 150 millones de kilómetros de la Tierra. Emite luz y calor en forma de partículas. Algunas de esas partículas llegan a nuestro planeta en forma de viento solar. Esas partículas son tan pequeñas que es imposible verlas y quedan atrapadas en la magnetosfera de la Tierra, que es la capa magnética que nos protege del viento solar. Tras esto, los campos electromagnéticos de la Tierra, que están funcionando constantemente como imanes, desplazan estas partículas y las llevan y las dirigen hacia los polos. De esta manera, las partículas solares que llegan a la atmósfera de los polos chocan contra los gases que hay en ella y forman, como consecuencia, la luz visible de los cielos nocturnos de estas zonas. Wow, maestra, muchísimas gracias por esta explicación. Ay, ojalá que algún día pueda haber una aurora boreal, estaría padrísimo. Sí, a mí también me gustaría verla. Recordemos que en la clase anterior también hablamos sobre la masa y el volumen y comentamos que todos los objetos que nos rodean tienen estas dos propiedades en común y que todo lo que tiene masa y tiene volumen es materia. Mencionamos también que todo lo que existe en la Tierra está hecho de materia. El sol, las nubes, el agua, el aire y los seres vivos. Sí, maestra. De hecho, la clase anterior fue muy interesante porque conocimos algunas características y propiedades de la materia. ¿Podríamos repasar la información para que nos quede bien clarito? Muy bien. Toda la materia presenta características como tamaño o forma y propiedades como la dureza o la densidad que nos permiten distinguirla. Además del tamaño o la dureza, entre otras, también presenta propiedades como son la masa, el volumen y la temperatura. Muy bien, muchísimas gracias, maestra. Recuerdo que en la clase anterior también aprendimos a medir la masa en los sólidos con una báscula. Así es. Y seguramente también recordarán que la unidad para medir la masa de los sólidos más utilizada es el kilogramo, mientras que la unidad de medida para el volumen es el metro cúbico. Sí, maestra, lo recuerdo. Allí en casita, amigas y amigos, ¿ustedes también lo recuerdan? Seguramente sí. Además, podrán consultar sus notas en su libro si hay algunas dudas. Para continuar con el estudio de las propiedades de la masa y el volumen, les pido que pongan atención a estas preguntas. La primera es, ¿cómo creen que se mida la masa y el volumen de los líquidos? ¿Se hará de la misma forma que con los sólidos? ¿Recuerdas cuáles son las propiedades de los líquidos y de los gases? Pues recordemos sus propiedades y características. Los líquidos tienen masa y volumen constante, pero su forma se adapta al recipiente que lo contiene, fluyen o escurren.
Los gases tienen masa constante, pero su volumen y su forma se adaptan para llenar el recipiente que los contiene, es decir, se expanden o se comprimen. Conozcamos más acerca de los líquidos y los sólidos, así como de su masa y volumen en voz de la doctora Daniela Franco, experta en química, quien nos compartirá información muy interesante para nuestra clase. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniela Franco, soy experta en química y me encanta hablar sobre la materia. El día de hoy me gustaría que me acompañaras a reflexionar acerca de lo que es la masa y el volumen. Estas son propiedades de la materia, que es todo lo que nos rodea. La materia se caracteriza porque tiene masa y además ocupa un espacio. Todo lo que ocupa espacio tiene volumen. Normalmente, entre más masa tenemos, mayor volumen ocupamos. Esto nos puede resultar bastante lógico cuando platicamos, por ejemplo, de sólidos. Pero recordemos que esto también es cierto para todo tipo de materia, incluyendo los líquidos y los gases. Pensemos en un pequeño experimento. Si tuviéramos, por ejemplo, un vaso con agua, podemos medir tanto su masa como su volumen. Si tuviéramos una balanza o una báscula, podríamos utilizarla para medir la masa. Y podemos utilizar, por ejemplo, una probeta para medir el volumen. Si vertimos el contenido de un vaso con agua en la probeta, podemos medir que tiene 250 mililitros de agua. Eso nos marca en la balanza que equivale a 250 gramos de agua. La relación que existe entre la masa y el volumen va a ser una de las propiedades de las sustancias. En el caso del agua, tenemos que siempre tenemos la misma cantidad de masa en la misma cantidad de volumen. Si tuviéramos en lugar de 250 mililitros un solo mililitro, tendríamos 1 gramo en lugar de 250. Otras sustancias tienen relaciones masa-volumen diferente. Por ejemplo, el aceite. Si nosotros vertimos un vaso de aceite en un sistema igual que el que acabamos de describir, vamos a encontrar que 250 mililitros de aceite pesan 229 gramos de aceite. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Tenemos masa, tenemos volumen, pero la relación entre la masa y el volumen es diferente. Esta relación va a depender del tipo de sustancia. Es muy interesante lo que nos comparte la doctora Daniela Franco. Hagamos la demostración que nos platicó, ¿te parece? Muy bien, maestra. Pues lo que vamos a hacer es, vamos a ocupar agua de color, 250 mililitros. Aquí la tenemos en un envase. Exacto. También vamos a necesitar, un envase que contenga 250 gramos rotulado con el peso. Otro envase que contenga 300 gramos rotulado con el peso. Y uno más de 100 gramos también rotulado con su peso. Vamos a necesitar una balanza o probeta o un biberón graduado con 250 mililitros, que aquí tenemos nosotros un biberón. ¿Verdad, maestra? Muy bien, aquí está todo el material. Veamos, estos materiales que tenemos sobre la mesa. Aquí tenemos un recipiente que contiene 250 mililitros de agua. Y como ya lo vimos, la forma del agua se adapta al recipiente que lo contiene. Para conocer cuál es su masa, colocaremos con mucho cuidado el vaso o este recipiente que tenemos aquí con alguna de los recipientes que contiene las medidas. ¿Cuál es el envase o recipiente que nos servirá para conocer la masa del agua en este recipiente con agua? Pues a ver, maestra, yo creo que sería este. A ver, vamos a ver. Me parece muy bien. A ver, ¿lo revisamos entonces? Vamos a revisarlo. Muy bien, maestra. Me vas a ayudar a colocar el recipiente que contiene 250 gramos. Y yo voy a colocar la botellita que contiene 250 mililitros. ¿Qué observamos, Juan Carlos? Uy, pues... yo creo que se ve parejo, ¿no? Exactamente. Porque, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos colocado... A ver, vamos a retirar el recipiente. Ajá. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos colocado este otro con la misma botellita? Muy bien, vamos a ver. ¿Notas la diferencia?
Uy, sí, muy, muy, muy claro. Sí, no nos sirve. No nos sirve porque se está inclinando muchísimo de su lado, maestra. Es mayor, Así obviamente, es. el agüita. Exactamente. Entonces, ya que colocamos y que identificamos cuál es el recipiente que contiene la misma cantidad, coincide porque en este caso el otro, el que colocamos después, fue muy pequeño. Ajá. Entonces fue este recipiente que equivale a lo mismo que contiene el agua. El recipiente contiene 250 gramos y la botella contiene 250 mililitros de agua. Y de esa manera ya la tenemos equilibrada la balancita. Exactamente. Muy bien. Y ahora, para conocer su volumen, vamos a vaciarla en la mamila que tenemos aquí. Y vamos a ver que el agua fluye o escurre y llega a la mamila a 250 mililitros, que como nos dijo la doctora Daniela, ese sería en este caso su volumen. ¿Me ayudas a vaciarlo? Claro, maestra, por supuesto. Vamos a medir el volumen. Muy bien, con mucho cuidado. Mucho cuidado. Y... muy bien. Ujú. Bueno, le aviento todo, ¿verdad, maestra? Sí, Cuidado, cuidado, cuidado. muy bien. Entonces podemos observar que la relación que existe entre masa y volumen en el caso del agua es correspondiente a el caso del recipiente que contiene los gramos. Esto significa que la masa medida en gramos y el volumen medido en centímetros cúbicos coincidirán numéricamente. Pero en otros líquidos esto no sucede. Dependerá del líquido, en este caso el agua, porque es muy ligera. Ah, muy bien. Ahora escucharemos lo que nos dirá la doctora Daniela acerca de los gases. Muy bien, Juan Carlos, bien. gracias. A usted, maestra. Los gases también tienen tanto masa como volumen. Todo lo que nos rodea son gases y en su mayoría tenemos nitrógeno y oxígeno. Hagamos un pequeño experimento con un globo. Si nosotros inflamos un globo, estamos llenando ese globo de una masa de aire. ¿De acuerdo? Y esa masa de aire va a tener un volumen que nosotros vamos a poder ver en forma del globo inflado. Si nosotros virtiéramos nitrógeno líquido en un pequeño platito, tendríamos la posibilidad de enfriar el aire del globo. El nitrógeno líquido es muy frío. Está a 198 grados centígrados bajo cero, es decir, menos 198 grados centígrados. Cuando yo sumerjo el globo en el nitrógeno líquido, lo que voy a observar es que el globo se hace más pequeño y más pequeño, como si se desinflara. Cuando se desinfla un globo es porque pierde el aire que tiene adentro, pero en este experimento eso no está ocurriendo. Mi globo no se ha ponchado y está bien amarrado. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? El globo se está contrayendo porque el volumen está cambiando, pero la masa no cambia. Cuando yo retiro el globo del nitrógeno líquido y lo dejo otra vez a temperatura ambiente, lo que voy a observar es que se vuelve a inflar, inflar, inflar. ¿De acuerdo? Hasta que recupere su volumen original. Esto es porque el volumen de los gases depende mucho de la temperatura y los gases además los podemos comprimir. Entonces, la misma masa de aire puede tener diferentes volúmenes dependiendo de la temperatura. Bueno, espero que esto les haya gustado mucho y que les haya parecido muy interesante. Recuerda, síguete cuidando, lávate las manos, utiliza cubrebocas. ¡Wow! ¡Qué interesante! A Ale le gustan muchísimo los globos. Seguramente está tomando la clase allá en casita y aprendiendo, como yo, que el aire es un compuesto de gases que no podemos ver, pero que podemos identificarlo, al igual que su volumen cuando inflamos un globo con aire. Así es. Recordemos que una de las propiedades de los gases es que se expanden o se comprimen debido a que existen espacios vacíos entre sus moléculas. Otra característica es que su forma se adapta para llenar el recipiente que lo contiene. Y como vimos en la cápsula, esto dependerá de su temperatura. Hagamos una demostración sobre la masa y el volumen de los gases. Para esto vamos a necesitar 3 globos. Como los vemos aquí, 2 de ellos están desinflados y uno de ellos está inflado. Vamos a ocupar
la balanza, pero ahora vamos a ocupar otro tipo de balanza porque recordemos que el aire pues se mide de manera distinta y lo vamos a hacer con un material más ligero. Vamos a procurar que esté equilibrado. Y lo primero que vamos a hacer es que me vas a ayudar a meter uno de los globos en el ganchito que tenemos para saber si la balanza está equilibrada. Muy bien, maestra. No importa cómo lo ponga o lo clavamos. Así. Vamos a notar, como lo vemos, que la balanza está equilibrada. Ahora, vamos a retiramos el globo que tienes de tu lado. Claro, maestra. Y me vas a hacer favor de colocar el globo inflado para que observemos qué es lo que ocurre. Vamos a tratar. Ay, me cayó. Y listo. Tiene que estar en el mismo. Ahí está. ¿Qué observamos? Órale. Pues la balanza se va hacia el lado donde está el globo inflado. Sí, o sea, es decir, es donde hay mayor masa, ¿no? Así es. Esta es una forma muy sencilla de demostrar que los gases son sustancias que, como ya hemos señalado, ocupan totalmente el recipiente que lo contiene. Los gases son muy poco densos, por lo que puede parecer que no tienen masa, pero nos acabamos de dar cuenta que al colocar el globo inflado, la barra se inclina de su lado, porque al estar lleno de aire tiene mayor masa que el vacío. De esta forma podemos hacerlo evidente. Y lo que estamos mirando es que la masa del aire está contenida en el globo. Wow, maestra. Bueno, pues sin duda el día de hoy hemos aprendido mucho sobre este tema, pero hoy no vamos a tener, un dato interesante, ¿acaso? Claro que sí, Juan Carlos. Y ya que estamos hablando de las propiedades y las características de los gases, les voy a comentar que el oxígeno que necesitamos para vivir constituye el 21% de la atmósfera de la Tierra, en proporciones ligeramente variables. El aire está compuesto por nitrógeno en un 78%, por oxígeno en un 21%, vapor de agua de 0 a 7%, ozono, dióxido de carbono, hidrógeno y gases como el criptón, argón, es decir, el 1% de estas otras sustancias. La gran mayoría del oxígeno del planeta no es generado por los bosques, sino por los océanos. Si en ellos se produce el 80% del oxígeno indispensable para nuestra vida, las algas, otras plantas marinas y el fitoplancton producen lo que se estima es 70% del oxígeno de la Tierra por el proceso de la fotosíntesis en los océanos. Wow, maestra, vaya que es interesante. Sabía que los océanos eran muy importantes, pero desconocía esta gran función que tienen en el ambiente. O sea, por eso es tan fundamental cuidar nuestros mares y océanos. Muy importante, y qué bueno que lo recordamos para que los niños y las niñas en casa también sean conscientes del cuidado de nuestro planeta. Vamos ahora a recordar todo lo que hemos estado hablando y abordando en nuestra clase. Recordamos que las auroras boreales y australes, las cuales se encuentran en el norte y en el sur, son un proceso que representa el estado de la materia, que es el plasma. También observamos por medio de nuestro experimento la relación que existe entre las unidades de medida del agua y en este caso, los sólidos, líquidos y sólidos, que cada uno puede ser equivalente entre sí, siempre y cuando pues sea, en este caso, agua y el mismo sólido. Recordamos que algunos líquidos no son más pesados. También observamos con ayuda de nuestro experimento en el globo que los gases también pueden medirse. ¿Qué nos puedes platicar de esto? ¿Qué te pareció, Juan Carlos? Me gustó muchísimo, maestra, y creo que esto puede también ser un buen reto. Si los alumnos y las alumnas en casita lo quieren intentar, pueden armar su propia balanza. ¡Claro! Y bueno, con los globos, a lo mejor llenarlos con distinto volumen. Sí, ¿no? así es. Y bueno, poder comparar con otras cosas que tengan en casita y así poderlos medir. Qué bueno que dices ahorita de la elaboración de nuestra balanza.
Podemos en casa buscar materiales que sean de reuso, reciclables, para poder elaborarla. Hay balanzas muy sencillas de hacer para que las niñas y los niños también puedan experimentar en casa. Muy bien, maestra. Pues, ¿qué cree? ¿Qué pasó? Que estamos llegando al final de nuestra clase y espero que allá en casita hayan aprendido que los líquidos no tienen una forma fija, pero sí volumen. Así es. Que los gases no tienen forma ni volumen definidos, pero es característico de ellos la gran variación de volumen que experimentan al cambiar las condiciones de temperatura y presión. Exactamente. Exactamente, maestra. Y bueno, que en el caso de los gases, su volumen depende de la temperatura. Es decir, que la misma masa del aire puede tener diferentes volúmenes dependiendo de la temperatura a que se someta este gas. Eso estoy en lo correcto, ¿no? Así es, Juan Carlos. Muy. Sí que estuviste muy atento. ¿Qué te parece si invitamos a las niñas y a los niños allá en casa a que sigan experimentando con la relación entre el volumen y la masa de distintos líquidos? Pero recuerden hacerlo bajo la supervisión de una persona adulta, así como compartir los resultados con sus maestras y maestros. Eso será muy interesante observarlo. Claro que sí. Maestra Liz, muchísimas gracias. Gracias Creo que va a ser a ti. un reto muy interesante y yo llegando a mi casa lo voy a hacer. Es importante observar lo que experimentamos y comprobarlo. Muchísimas gracias, maestra. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, Juan Carlos. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con masa y volumen, propiedades medibles de líquidos y gases, de ciencias naturales de quinto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Nos vamos a parar derechos. ¿Sí? Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga, 1, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Yair, muy bien, perfecto, exacto, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión, extendo, con fuerza. Bien, Yair, muy bien. Con fuerza, uno más. Bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Yair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos. Exacto, muy bien, Yair. Así, exacto. Con fuerza, que se vea bien. 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más. Bien. Flexionamos a 90 grados, bajamos. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Muy bien, Yair, exacto. Así. Perfecto. Otra más, una vez más. Con fuerza, que se vea. Otra más. Bien. Descansamos. Agitamos nuestros brazos para descansar. Respiramos. Ahora en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar. Vamos a hablar el compás de una forma que sintamos relajados. Y vamos a elevar los brazos lateralmente. Hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Yair, exactamente ahí. Exacto, ahí. Elevamos, bajamos. Abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien, a la altura de los hombros. Bien, exactamente ahí, está bien hecho. Yair, exacto, ahí. Con fuerza, respiramos, bajamos. Arriba, abajo. Muy bien. Otra más, una vez más. Bien, descansamos, relajamos.
Respiramos profundo, bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Nos vemos. Adiós. Adiós. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.